Hola a todos, ¿qué tal? Yo soy Mike, estamos en Charlas con Mike y como ya saben, hemos empezado este documento que es básicamente un recuento de todas las historias de las personas que han tenido que ver directa o indirectamente con el desarrollo, el nacimiento, la evolución de la escena del rock, del metal, del heavy, todos estos géneros aquí en la ciudad de Cartago. Recuerdo que de hecho cuando iba a empezar, para mí mis referentes siempre fueron Fénix. Estamos hablando de la década de los 80, en el 85 más o menos. Y para mí en esa época Fénix siempre era como uno, y creo que varios pensamos igual, para nosotros ellos eran como los pioneros. Entonces resulta que cuando me encuentro con Carlos Ramírez, de paso un saludo para Carlos, bajista de Fénix, y hacemos la charla para el podcast, él me dice, pero es que nosotros no somos los pioneros. Detrás de nosotros había otra gente jalando, y yo, sí, no jodas, me hizo, Quinacho, y yo, Quinacho, ¿quién es Quinacho? Así que hoy tenemos el privilegio y la fortuna de tener en persona aquí al gran Quinacho, seguramente así como yo, muchos de las últimas generaciones no lo conocían, no lo conocen, no lo conocemos, pero seguramente que muchos de ustedes, quienes vienen de atrás, sí que saben quién es Quinacho. Según tengo entendido, Quinacho es el papá del rock aquí en Cartago. Bueno. Y en esta región. Quinacho, bienvenido al programa. Gracias por aceptar participar. Recuerdo que cuando hablamos por primera vez de hacer esto, pensamos hacerlo por video porque vos no vives acá, vos vives fuera del país. Sí, sí. Y vos me dijiste, yo voy a estar más o menos por tal época en Cartago. Hagámoslo en vivo y pues claro, mucho mejor así. Mejor así, claro. Quinacho, qué bueno tenerte acá, qué bacano tenerte acá. Bienvenido al programa y pues empecemos con lo que yo siempre comienzo, hermano. Yo recuerdo, y yo menciono esto, ya todo el mundo está cansado de escuchar esto. Yo recuerdo que mi primer contacto con el rock como tal fue Dark Side of the Moon de Pink Floyd. Tenía yo 7 años y creo que estaba el álbum recién salido en el 77. Tenía yo 7 años y a mi casa llegó eso por alguna interacción con los Montes, la familia Montes, Billy Pontón y toda esta gente. Y yo escuchaba eso y a mí me impactó de niño, eso me impactó. Y para mí eso fue, yo diría que mi entrada a esto. ¿Cómo fue la entrada a estas cosas con Quinacho? Con el rock, bueno, rock, digamos rock, que yo creo que fueron los Beatles, It's Been a Hard Day's Night. Carlos Tulio, mi hermano, él es el artista aquí, ¿no? Él llegó a la casa con ese disco, yo tenía 8 o 9 años, ¿sabes? Más o menos, y pusieron ese disco y en la casa siempre hubo mucha música porque mi papá aparentemente le gustaba pues la fiesta y eso, y en la casa habían cajas de discos. Pero puros LPs. No, en ese tiempo eran 78. Oh, okay. Apenas 78 sí. Revoluciones. Sí, claro, en ese tiempo los long play, claro. Había los long play eran más pequeñitos. No, el long play era el grande, el 78 no, pero era había pequeño. uno que era 33 y era más pequeñito que el long play, que luego cuando Hollywood sí, que era una cosa grande, era más larga duración, de hecho. Habían algunos de esos, pero esos eran más del gusto de mi madre, que era más como de ópera. A ella le gustaban lírico. Mario Lanza. No. Y música así, había cosas medio clásicas. Y aparte de eso, pues en mi casa somos 7 y yo soy del 5, entonces... ¿Qué modelo sos vos? Yo soy del 55. 55, entonces estamos hablando de que en el 62, 63 sí, más o menos, te estaba permeando la música. Sí. ¿Tu hermano cuántos años te lleva? Él me lleva como 4 o 5 años, sí. Él tiene, no, él tiene 76, tiene 6 años más que yo. Ok, o sea que él estaba como... Él le tocó, él realmente... Él ya estaba adolescente cuando eso, te trae esa música. Y él trajo ese disco a la casa. Pero antes en la casa, como te digo, había mucha música de niños y en la casa siempre hubo música porque a mis hermanas les gustaba cantar y entonces en la casa siempre había... Y había pues la famosa radiola y eso, llegaba todo el mundo a poner música. Y yo de muy niño, muy en contacto con lo que ponían ahí. Y cuando un día apareció Carlos Tulio con ese disco, y yo, claro, eso sonó distintísimo, nomás ya la calidad de la grabación, eso superaba todo. ¿Vos sos liceísta? Sí, yo soy del liceo, no, sí. Yo también liceísta, o liceístas por acá. En esa época, ¿cómo era, estando yo vos pequeño, ¿no? Recordando todo eso, ¿cómo era? Cartago era muy pequeño, obviamente, Cartago... 20 por 20. Claro, yo me acuerdo. De hecho, yo recuerdo estando yo en el colegio que mostraran el mapa del Cartago, y el Cartago era un cuadrito. Le mostraron el mapa de Cartago y era un cuadrito, no nada. De la primera a la 20 y de la no sé qué. A la 20, sí. Sí, 20 con 20.
siendo Cartago tan pequeño en esa época, yo me maravillo de pensar cómo llega la música y cómo te impacta alrededor tuyo, tu familia. ¿Quién más estaba escuchando esa música? ¿Cuál era tu grupo de amigos? ¿Cómo era esa cuestión? Bueno, hay otra historia que te conté ese día que es, hay una banda que se llamaban Los Pelucas y esa banda grabó, creo que la primera banda que grabó el rock en Colombia. Eso es por ahí en los 60 y pico y resulta que el cantante vivía ahí a 2 casas de donde vivíamos nosotros. Talento cartagenio. Era la también. familia Botero, ellos no eran de aquí, ellos cada uno había nacido en una ciudad distinta. Ok. Pero en esa casa eran como, ellos no eran como 10, ellos no eran mucha gente y casi todos tocaban guitarra. Y nosotros nos íbamos para allá porque uno entraba a esa casa y habían siempre 2 guitarras ahí en la sala y algunos de ellos cogían la guitarra y empezaban a tocar y aparecía el otro y luego sacaban tambores y eso se armaba y a veces nos íbamos para la calle. La bohemia. Y un día me dijeron, no, nosotros somos todos aficionados, el hermano de nosotros sí es profesional, se llama Alberto y un día llegó Alberto y claro, era un tipo así alto y con el pelo largo. Y nos mostró un disco que decía Los Pelucas, un long play. Yo después investigué y sí, eso existió. Y aparentemente era una de las primeras bandas que grabó rock Que grabaron en aquí Colombia. en Colombia. Sí, grabado en Colombia y los tipos tenían unas pelucas así blancas. Yo me acuerdo muy bien de eso. Ok. Que eran 4 y él trajo una guitarra eléctrica. Y era esa estilo, fue la- el rock era influenciado por qué? Por Beatles, me imagino. Me imagino, pero Ok. realmente ese rock de esa época era muy balada, o sea, lo que llamamos balada rock, porque rock, pues rock como rock, toda la distorsión no era como tan intensa. Sí. Entonces ya la Amazona era más balada, por decir algo, ¿no? para lo que yo vi. Y yo fui, la primera vez que yo vi una guitarra eléctrica, la trajo él. Y me acuerdo que no tenía amplificador, pues se fueron para la casa enseguida y la conectaron en la radiola. En la Yo me acuerdo. radiola, Sí, en la claro. radiola y nosotros Sí, todos sí, sí, afuera. sí, sí, sí. Y porque no nos dejaron entrar a esa casa, pero éramos como medio barrio afuera esperando que empezara y apenas sonó el el primer primer acorde. acorde. Y nosotros, wow. Y los cablecitos entorchados de la época, ¿cierto? Porque era el entorchado sí, que... sí, sí. Claro, claro. Bueno, eso es el primer contacto con la guitarra eléctrica. Después yo aquí vi un tipo que llamaba Ali Montoya, también que él después fue cantante, él también tenía una guitarra eléctrica y él cantaba por ahí. Ese es otro como los referentes que tengo de rock, pero bueno, el primer grupo de rock que hubo aquí, que yo lo vi, y precisamente ayer hablé con William Gómez Ocampo, el que es el director del INSCOP. Ellos eran 3 hermanos, bueno, ellos son 4, pero 3 eran músicos y tenían un grupo de rock. Y una vez hubo un concurso en la emisora, creo que son Ondas del Valle, que Sí. queda en la quinta. Sí, 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 Ondas del Y ahí Valle. me dijeron, vaya que va a haber unos grupos De los ríos. ahí. De los ríos, eso. Y yo fui allá, yo era niño, yo tenía, pues, ¿qué? 14, 15 años por ahí. Yo entré y estaban ellos ahí ya. Tenían guitarras eléctricas, tenían amplificadores, micrófonos y la batería era una Ludwig igualita, Ludwig, sí, una señor, igualita a la de una- Ringo Starr de los Beatles. Yo no sé Claro. dónde la sacaron, pero era una Ludwig original alemana. Y eso ahora, como le dije yo, William, ¿y qué se hizo esa batería? No, mi hermano la cogió y... Desapareció. Yo le di esa batería. y El es una- bajo Rickenbacker, estilo Rickenbacker. No, pero no, yo no tenía, eran solo Ah, no, 2 guitarras. solo 2 guitarras. Ellos eran, pero empezaron a tocar y ellos tocaban, era como balada rock, pero como eran ya guitarras Claro. eléctricas. Sí, 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 eso ya Eso era realmente el causaba. primer contacto ya con una banda de guitarra eléctrica, ¿no? Pero Kinacho, espérate porque vos me mencionás Hard Day Nights de 7, 8 años y me saltás a este asunto bueno, sí. a los 15. ¿Qué pasa en todo ese tiempo? Porque son 8 Realmente- años, entonces estás permeado de alguna manera de música, que empezás hay otros amigos tuyos, Sí, me sí, imagino, interesados. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahí? No, bueno, llega el momento en que realmente lo de los Beatles pasa y eso pasó como una moda. Eso no se quedó aquí en Colombia. Yo nunca volví que pusieran en una emisora pues los Beatles. Y luego viene otro hit de los Beatles que es Help. Porque con I Help need somebody. pero como hicieron película, Claro. Sí, señor. eso se pegó Sí, bastante. señor. Entonces, Eso pegó durísimo. y claro. ya vuelve, aparece, porque al frente de nosotros veían los japoneses, Henry Kuratomi, un gran personaje en nuestra vida. Él también había hecho una guitarra con ese alimento, ellos la fabricaron. Hechiza, una guitarra eléctrica, porque él también quería, y él ¿Qué? tenía casi todos los discos de los Beatles hasta Help. Oh. Y yo volví y los Beatles otra vez Help, y ya también me encantaron, porque ya era otro sonido. Pero vuelve, y Help pasa y vuelve y desaparece. El Sí, rock, eso es el como rock el realmente... pico sale. Lo que llegaba aquí era todo lo de España, bueno, porque aquí todo lo que era pues Rafael,
pues todo, como Camilo Pero eso ya era un Sesto. poco más mainstream. Eso era lo que más, claro, pero claro. eso el rock aquí no, aquí no habíamos sino tango mío. Y entonces, ¿cómo conseguían la música? Bueno, realmente la música empieza a aparecer cuando mi hermano, después ya de los años, aparece otra vez. El maestro. Y me regala, es decir, Carlos Zulio viene y me regala el álbum blanco de los Beatles. Oh, Y era un brinco muy grande porque pues uno de los últimos, y el disco para mí más importante de ellos. Y yo cuando ya oí eso, claro, yo había empezado ya a tocar piano porque el piano llegó a la casa para mi hermana ella me fue enseñando y yo aprendí a tocar el piano, pero como dicen que a oído. Y yo nunca fui al conservatorio y yo aprendí... Ah, ¿vos nunca estudiaste? No, en Después, esa época. en esa época, En pero esa después época, sí, que claro. el piano llega y yo aprendo, pero en el piano tocaba era clásico. O sea, vos tenías el feeling, el talento ahí. Sí, innato. pero pues yo nunca pensé que iba a ser músico, ¿no? Sino Sí. que pues me dio la facilidad y mi hermana sí ya tocaba, ella tocaba piezas de Beethoven y todo, ella me las enseñó y yo me las fui aprendiendo y más o menos paralelamente La está pasando clásica, la esto. pareliza. Sí, sí, yo espera, Ah, y luego claro. el menuet, tan, tará, Sí, tari, sí. tari, y unas de Bach, 3 piezas de Bach, me acuerdo. Y alguien me regaló la partitura de Hey Jude, me acuerdo. Oh, Y entonces aprendí a claro. tocar Hey Jude, hey, y Yesterday creo también. Sí. Yesterday me lo aprendí a tocar en el piano, entonces claro, eso era el contacto con los Beatles y... Pero esto en organeta, pues, en un... No, ¿o no, un piano, era un piano de Ah, verdad. sí. Era un piano de verdad. porque ¿Cola o pared? Era De paredcita. De pared, sí, sí, como upright, ¿cómo se llama? ¿Y cómo llega ese piano? Pues Carlos Tulio otra vez. Ah, qué persona. Carlos Tulio es Entonces, lo al que que hay sí. que traer también aquí es a Carlos para Sí, hablar de sí, todas las Carlos historias. Tulio es una ¿no? gran influencia porque él también llegó con una guitarra a la casa. Él siempre estaba, y además él me dio ese disco a mí, para mí fue un... Yo apenas oí ese disco, esto qué es, y ahí fue donde yo empecé a pensar, wow, yo quiero ir para atrás porque me dijeron, esto es como lo último, Sí. eche para atrás. ¿De dónde y- viene esta vaina? Entonces empecé a buscar y claro, me fui a la sonata. Claro, la sonata. Y en la sonata hablo con él, me olvidó que era muy, bueno, yo era muy amigo de él porque yo iba mucho allá a comprarle cosas. Yo le pregunté, oiga, ¿usted tiene discos de los Beatles? Me dice, ¿qué? Vea, Sí. allá en la esquina están todos. Y abro yo y miro, y están como casi todos. Sí, sí, yo compré un disco de los Beatles allá estando Como había pequeño. por lo menos bueno, 7 yo no, álbums. me lo compraron. Y entonces yo le dije, uy, no, hagamos una cosa, eso mira, ustedes están cañengados con eso. Véndamelos y y se los voy comprando semanalmente y me dijo, listo, y hicimos un arreglo. Porque él también grababa ya, le grababan un cassette. Ah, sí, en cassette. Sí. No, pues yo quería los discos. Nosotros quería original y tales, Y sí. claro, yo empecé ya a echar para atrás y fui descubriendo más los Beatles, por decir algo, y claro, descubro que son pues muy importantes en todo sentido todavía, están influenciando la música. Pero actual, antes de sí. seguir con eso, esas eran las épocas fuertes de Claro Luna, ¿cierto? ¿O todavía Sí, no? no, eso Claro Luna un poquito antes. Claro Sí, Luna porque ya tiene está una como historia, apareciendo eso. tiene una historia. Claro Luna todavía es muy de las baladas, porque yo creo Ah, que ok. nosotros nos tocó todo lo de Roberto Carlos, Ok. lo de Sandro, Ok, que tú va. lo oyes al final es medio balada Sí, rock. sí, 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 Eso sí. tiene Camilo batería Sexto, y guitarras eléctricas. Camilo Sexto, Camilo Sexto, Jesus ¿no? Christ Rock, Superstar. Sí, no, y el eso. tipo... Sí, sí, no, tipo tremendo cantante. Inclusive hay una canción de él que tiene un bajo que se llama Algo de mí. Los que Sí, escuchan sí, el sí. bajo de eso. Sí, sí, sí. Eso es una clase de bajo. No, A es los que, bajistas. es que es una Sí, sí. música muy bien hecha. Sí, sí, sí. No, es claro, una era música con muy- orquesta detrás. Listo, ya, porque yo estaba pensando, Claro Luna, Claro Luna como que siempre fue un referente de ese espacio bohemio, cultural, Sí, esta sí, sí, cosa, sí, ¿cierto? ellos nos dieron la música, básicamente. Ellos Bueno. ponían la música como del momento. Claro, vos estás entonces durante todo este tiempo escuchando música, absorbiendo la música y metiéndote en los instrumentos. Sí. Teclado, guitarra. Sí, Estás pues, haciéndole sí. a todo al Sí, mismo sí. tiempo. Bueno, el bajo se aparece después, porque la historia del bajo es que, pues a mí siempre, yo cuando oí el bajo precisamente oyendo ya los Beatles y con audífonos, Sí. yo decía, ¿y eso qué es lo que suena ahí? Claro. Que suena como allá abajo, porque aquí realmente aquí lo único que había eran bandas de raspa. Y bajo, normalmente uno nunca oyó un bajo. O sea, y en los cafés de las esquinas eran radiolas de esas, pero Sí, el no había- bajo claro, que uno oye sí, no se ahora, lo sentía. que llama el Sí, subwoofer, sí, pues sí, que uno sí, no, está claro. eso no existía. Eso Sí, no que lo pone uno a vibrar. Sí, Claro. eso uno no sentía el bajo sonaba ahí, pero uno no tenía Sí, no había una, conciencia sí, de que claro, era el no había bajo. una capacidad para Y poder uno yo discernir cuando esas yo vi eso, frecuencias. ya que empecé a oírlo más claro, dije, uy, ¿eso qué es? Y me dijeron, no, eso es una guitarra con unas Cuerdas cuerdotas así gruesísimas, gordas. claro. Y a mí me encantó ese sonido y dije, no, yo quiero tocar bajo. Consiga Y el bajo empezamos pues a aquí en buscar el Cartago, bajo. ¿dónde? Bueno, más o menos por ese lado aparece Carlos Ramírez.
Porque Carlos Ramírez No, pero entonces ya realmente- nos fuimos bastantico, ¿no? No, ni tanto. ¿Cuántos años ya tenés ahí? Yo tengo por ahí 15, 16 años. Ah, bueno, ya. sí, son unos 2, Bueno, 3 cuando años. aparece Carlos Ramírez. Sí. Yo vi una foto de un parchecito ahí en el lado del salón de cuarto, quinto bachillerato por las gradas en el liceo. Eso es donde están despuesito. con la flautica. Ah, con pero la es esta. después, es después. Ah, ok, vale. Sí, vale, porque vale. realmente aquí nadie me copió a mí con el rock. Yo era como el único. Bueno, había gente, bueno, él es mi cuñado, por decir algo, Jaime Salazar, él bajaba la guitarra, él vivía ahí en Claro de Luna. Sí. Y bajaba con la guitarra a cantar ahí, entonces todos nos reuníamos y Claro. pues él cantaba y se inspiraba. Y él para mí es como una gran Cuando inspiración. estaba la porque- fuente grande, ¿no? Sí, él cantaba sí, y sí. cantaba y claro, cantamos baladas y música de Ana y Jaime, que era como Claro. lo que llamaba la música de protesta. La protesta, sí. Que era como la música Sí. de nosotros Sí, los muchachos. es básica, que eso Que es yo rock. soy Eso sí, rebelde, eso es rock, porque- rebeldía, cosa, claro. Claro, desde la visión cultural de uno, ¿no? Sí, bueno, Sí. él aparece también ahí, él le influencia mucho de eso, de tocar guitarra para la gente y hacer el solito y estar ahí en el parque, entonces nos íbamos con él a tocar guitarras ahí. Y ahí aparece más o menos Carlos Ramírez. Y claro, cuando él llega a la casa un día me dice, no, que toco guitarra, y yo sacó la guitarra y me tocó una pieza creo que española, y yo, wow, yo, ¿dónde salió, hermano? Pero entonces espérate. ¿Quién era como más confiado en el instrumento? Bueno, realmente tenía Carlos, más? bueno, yo más que yo ya tocaba el piano, entonces claro, eran como dos cosas muy distintas. Aún sin escuela. O ya, Sí, ya sí, tenías algo de escuela. No, porque yo sin escuela yo empecé a sacar inclusive canciones ok. y con cosas de los Beatles y como te digo, les tocamos Hey Jude. Sí. Y bueno, aparece otro personaje que es realmente importante también en la vida aquí, aunque no tan de Cartago, pero en la vida casi nacional, que es Gustavo Rodas. Gustavo Que es el famoso Rodas. Loco Rodas, que ese tipo es un genio, pero como dice el incomprendido, ¿no? No, él es una persona, no es fácil de estar con él, por decir algo, pero él me cambió, como dicen, me dañó el oído, porque él se había ido muy joven para Bogotá, él tremendo cantante, él se juntaba con Billy Pontoni en una esquina Billy ahí, Pontoni, sí, señor. y nos sentamos a Billy, mate el lujo que nos dábamos, uno de los mejores cantantes de casi de Sudamérica, ahí cantando en una esquina, y Billy decía, el mejor cantante que hay aquí es Gustavo. No jodas. Sí, es que Gustavo cantaba muy bien también, y hacían dueto. Ah, no me imagino. Nosotros viéndolos claro. ahí Yo con las recuerdo, guitarras. claro, yo recuerdo muchas veces haber oído esas bohemias ahí en donde los montes. Nosotros vivíamos a Sí, 3 sí, casas sí. de ellos. Y eso es más, la primera banda de rock que yo vi realmente como Con los estaba pequeño, hermanos, sí. fue ahí. Y estaban tocando el Do You Think I'm Sexy de Rod Stewart. Ya, y yo, ya, ¿qué ya, es esto? ya, ya, ya. Y ellos allá con el soya y todo. Y que uno el se quería hermano, acercar. sí. Y no, cuidado con los equipos. Y todo. Ya, Me acuerdo de eso. Claro. Sí, bueno, Gustavo, él venía, él realmente se envolvió muy de una en Bogotá, él se fue y una se conectó con los duros de Bogotá y él Claro. terminó tocando bajo con los mejores músicos. O sea, él se volvió como jazzista, pero él toca lo que sea, salsa, balada, Sí, bolero, sí, sí. No, bambuco, eso, el tipo claro. es músico increíble. Y él venía aquí una vez al año como a visitar a su mamá en diciembre y él siempre nos traía información. Ah, Él era el que qué llegaba bacán. aquí conmigo, oigan, escuchen esto, y claro, él me trajo el bossa nova, jazz, Pero chicorea. traía la... Chicorea. Él empezó a Qué traerme personaje, todo claro. o sea, lo que estaba en el momento de la música, del jazz básicamente actual, porque él estaba ya Me tocando. imagino que por esa época también traería cuando se empieza a mezclar Aldi Meola con John McLaughlin y, Sí, sí, y Paco sí, de sí. Lucía hacer Sí, esta eso, bueno, eso es por fusión, ahí. esta fusión. Ah, pero antes aparece otro personaje, perdón, que es muy importante también, y es Carlos Santana. Ah, Porque claro. realmente Carlos Santana nos lo venden a nosotros como rock. Y en el mundo Carlos Santana es el rock, no es latín, es rock. Sí. Y lo metieron como rock. Y entonces eso llegó a todo el mundo, al mundo del rock, llegó el latín. Y eso también a mí apenas yo vi la primera vez Santana, éramos como, bueno, ¿y eso qué es, man? claro. Eso suena rock, pero Sí, eso no es porque- rock. Sí. Realmente él toca casi todos los éxitos, son chachachás. Eso es puro chachachá. Todos los más grandes éxitos de él son ritmo de chachachá, sino que Pero él los métale toca- eso, claro, arréglelo. Sí, todos con el- esos sí. boleros y él luego con la guitarra eléctrica los hace volver rockeros. Pero eso es puro Hubieras chachachá. estado en el toque de Y los de samba. Fénix. Ellos se sacaron varios covercitos No, yo de fui, Santana. yo fui al ensayo. Ah, pero vos te pillaste los videos que yo subí, claro. Sí, algunos, sí, Claro, sí, claro, sí. claro. Sí, no, sí. Bueno, entonces vos te topas aquí con Carlos. Ya, porque te escuché decir que nadie te copiaba. Quiere decir que vos querías hacer cosas a cuestión de crear música y tocar y salir
¿Y no había nadie más que quisiera hacer eso o qué era lo que pasó? Sí, no, realmente no, nadie, pues yo le mostraba las canciones y entonces, no, suena bacano, sí, pero chévere, para de pero contar. empezaban a tocar otra cosa, o, eso está muy... Y entonces llega Carlos y te copia. Y Carlos sí de una, claro, yo lo vi que tocaba, y claro, yo ya ese tiempo yo ya tocaba el piano y también el bajo, entonces hay momentos que yo le digo, Carlos, hermano, toca el bajo. Y irónicamente él después compra el piano, entonces irónicamente porque yo era el dueño del bajo y él tocaba el bajo. Oh, y él sí. era el dueño del piano y yo tocaba el Vos piano. tocabas el piano. Nos pasamos así de un lado para otro, sí. Por esa O sea que época, ese fue el nacimiento como tal de una banda. pues sí, porque nosotros ensayábamos, ya tocábamos, aunque fuera para nosotros, sí. ¿Cuáles eran los temas que sacaban? Cosas de los Beatles sencillas. Pero lo que pasa es que en esa época también llegó mucho el bossa nova y nosotros nos interesó mucho el bossa nova por la parte armónica, entonces nos empezamos a meter por ese lado del bossa nova. Y bueno, ahí le dimos un rato con eso. Y bueno, hacíamos rock, porque una vez llegaron un par de muchachos que llegaron con una feria esa de artesanos. Sí. Eran pues como dos hippies, por decir algo, bogotanos. Ellos llegaron aquí y ellos les encantó Cartago y los dos tocaban guitarra y cantaban y ellos les encantaron y nosotros nos encantamos con ellos. El caso es que quedaron viviendo aquí como un año y empezamos a tocar con ellos. Ok. Y así, no me acuerdo, el primer concierto que hicimos fue una cosa política, ¿En dónde? ahí en el Parque Bolívar. Ok. Carlos en el bajo, yo no me acuerdo, yo creo que yo estaba tocando guitarra, es que yo no me acuerdo de esa Teclado, parte. seguramente. Pero sí haber tocado ahí al frente como el almacén Peada. Sí, sí, Habían sí. puesto un escenario, pero La eso era Quinta. político, pero era político. Eso lo hicimos como de mala gana porque pues nosotros no queríamos nada de política, Claro. ¿no? Sí, hombre, la Sino que imagen era la rebeldía y todo, oportunidad claro. para tocar rock, porque Sí, eso, toca- uno tocaba rock y casi que le tiraban piedra a uno, que peludo, que maricón. No, eso siempre ha sido así. Mira lo que pasó el domingo cuando se armó el mosh pit y ya por ahí habían personas pensando que era una cuestión pues violenta y todo eso. Pero bueno, siempre ha cambiado bastante, pero sí que me imagino. Bueno, Carlos, perdón, pero te hago una historia del bajo, porque íbamos en la historia del bajo. Sí. El primer bajo que quería, pues yo buscamos a alguien aquí, un músico aquí que no va a decir nombre para no molestar a nadie. Y nos dijo, no, yo le consigo el bajo y le dimos la plata y Desapareció. se nos perdió el bajo, mano. Ah, mal. Y entonces, claro, en ese tiempo quedamos con Carlos, que qué hacíamos, entonces él tenía una guitarra eléctrica y le pusimos cuerdas de bajo. Ah, sí, señor. Sí, una Yo guitarra, claro. creo que era de Epiphone, una guitarra Yo me de imagino el Epiphone, pobre una mástil. Claro, eso después lo vimos dañar esa guitarra. Yo no, claro que después El la ayudamos puente. porque... Pero claro, esa tensión no era y además eso era todo Sí, sí, sí. desafinado. Y no es que solamente con la acción de la cuerda, al bajarla ya no están tocando. Bueno, hasta que por fin ahí me dijeron, vea, están vendiendo un bajo en Pereira. Hay un tipo que llegó y necesita una plata y me dijo, cómprelo, que es un bajo Una bueno. ganga. Y entonces me dijeron, pero que, claro, yo había visto los bajos que yo había visto, eran las bandas de raspa que tenían unos bajos que eran llenos de botones, Ah, ok. un de teclas Sí, así, sí, sí, y eran sí. marca, creo que eran Teisco. Sí, sí, japoneses. Eran japoneses Sí, sí, y eran sí. así llenos de colorines Sí, y sí, metal sí, y sí, todos sí, sí, cromados. Y claro, yo Muy quería la de flamboyantes. eso para mí era como el bajo. Y me dijeron, no, que hay un bajo en Pereira, pero es un bajo que es que Fender. Y yo, Fender. Parce. ¿Y eso qué es? Y cuando me lo mostraron, yo lo abrí. Un precision mínimo, y- ¿no? Un precision. Pues yo lo vi y yo, amigo, no me gusta. Ese Porque- bajo no tiene botones. Claro, y vos le querías faltan la teclas. flamboyancia de los taiscos, sí. Y en esa estaba Gustavo Rodas, estaba aquí, él me Bueno, decía, chino, usted es bobo, cómprelo, ese que eso es un ese bajo, es una un bajo putería, bueno, claro. cómprelo. Y yo, bueno, yo lo compré como de mala. Sí, a Porque yo regañadientes. quería todos los botones. Sí, 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 sí. Lo compré y a la semana vino Fruco a tocar aquí Opa. a Cartago en el Club del Río. Sí. ¿Y le viste un Fender? No, yo, porque claro, Gustavo era amigo de Fruco. Y él me llevó y me dijo, venga, si quiere que le vayan a bajo, venga, que Fruco viene, él le dice. Y entonces, claro, entramos, estaban ensayando y él Sí. me presentó a Fruco. Yo le mostré el bajo y apenas Fruco me dijo, ¿usted dónde sacó ¿Qué eso? es esto? Claro. Yo le dije, en una peña en Pereira y me dijo, ¿cómo? ¿Cuánto le costó? Sí, me dijo, ¿cuánto? Yo le dije, pagaba muy poco, no me acuerdo, pero eso era muy barato Claro. realmente. Y me dijo, lo cogí, lo tocó y me dijo, ¿puedo tocarlo? Y dije, claro, lo tocó toda la noche. Yo me lo imagino. No, lo tocó toda la noche, no se lo quitó. Y vos ahí Y viendo claro, el me personaje. inauguró el bajo Fruco, me lo inauguró. Claro. Bueno, después ya cuando Bueno, llega espera un Carlos... momento. Todavía en ese momento estás empírico, ¿cierto? Sí, más o menos, sí, aunque no crea, ya nosotros Allá ya tenías. estábamos, Ok. ya por como obligación, ya cuando empezamos a mirar partituras, digamos. ¿Cómo hacías para aprender entonces? ¿Algún profesor o por tu propia cuenta también te llega algún método, alguna cuestión? Bueno, realmente empezamos muy así, los métodos de que Jaco soy Pastorius. mayor. esas, No, sí. no, eso todavía no existía. Nada de eso, no. Eso todavía no existía. Oh. Todo eso es mucho después. En ese tiempo no había nada de información. A mí una gran información que me trajo fue precisamente Gustavo Rodas, me trajo unas partituras de Chick Corea.
Y claro, yo empecé a No, estudiar pero una eso. cosa de esas que uno dice, Sí, puta, ¿cuándo saco sí. esto? Sí, no, eso ya Claro, eso él, son porque palabras él mayores. tenía contactos y una vez yo cuando me fui para Bogotá, bueno, pero digamos un poquito aquí con Carlos, Sí, sí, porque sí, para sí. no perder Sí, el hilo. empezamos a saltar. Bueno, con Carlos armamos pues un grupo y luego... ¿Cómo se llamaba el grupo? ¿O no le No, pusieron nunca nombre? le pusimos un grupo. Después no, hicimos un concierto y le pusimos Entrañas. Ah. Pero esto ya era otro grupo, era otra gente, porque los bogotanos después, nosotros con los Sí, bogotanos... con los dos guitarreros Pero eso estos. era, hicimos una cosa y ya no más y tocamos ok. en un garaje por ahí, nos juntamos a tocar, De pero no Soye. había nada de presentarnos Vale, o que vale. conciertos. Era no, eso no. el goce, pues. Eso no había, era nosotros nomás ahí. ¿Y mera bosa o qué? No, era con ellos era más rockera la cosa. ok. Te tocábamos temas como El Momento, cosas de Pink Floyd, cosas de los Oh, Beatles, y, parce. pues lo que estaba en los Rolling Stones. Sí. Y pues más sencillo porque no había guitarra eléctrica todavía, ni amplificadores, ni nada. Y bueno, el caso es que yo cuando voy para Bogotá, no, es que aparece otro personaje muy importante que es en Pereira. Yo no sé cómo ellos llegan aquí. Yo esa parte no podía acordarme, que es que llega aquí un tipo que se llama Felipe González, que es los de Magón. Ah, claro, Magón. Felipito. Sí, hermano, señor, ahí otro, vea. Magón, yo recuerdo Que Dios Magón lo como tenga en la su gloria. 20 polla con Octava, que ellos tenían una bodega un negocio y de vendían transformadores. sí, no, y ellos después sacaron una enciclopedia de electrónica, sí, Manuel, y ellos vendían sus kits de electrónica y todo, que el amplificador, Sekit, que la cosa. Sekit. Sekit, sí, señor. Pero eso a mí no me tocó, a mí me tocó señor. solo cuando yo lo conocí, él llegó acá y... Con Magón. Magón, llegó él acá y venía con el negro Mejía. Él se llama Jaime Mejía Marulanda, que él es escultor, pero también tocaba la batería y tenía una batería y con otro que era el famoso Calaverita. Ah. Ellos vinieron y nos vieron y claro, nos invitaron que fuéramos allá a Pereira. Claro, que vieron ellos- el talento. Sí, pero un día fuimos a Pereira, nos invitaron, fuimos allá y llegamos allá y nos quedamos con la boca abierta porque... Viéndolo ya los Porque perros grandes. Felipe, él era un ingeniero electrónico, él Sí. era graduado en California, algo así. Y cuando llegamos a su casa, él les había hecho a ellos todos los equipos. Claro. Tenía un sintetizador que había hecho él, para esa época. Había hecho un sintetizador así, yo me la pasaba en Pereira porque él me venga, yo le enseño cómo se maneja todo esto, todo lo que los envelopes y no sé qué, y era Sí. modular, ¿no? Era Sí, Suena modulación. modular de conexiones y todo eso. Osciloscopio a tope. Y él le había hecho, él había hecho los speakers, los amplificadores, le Sí, había hecho claro. delays, mano, o sea, ya tenían delays y distorsiones que los hizo él, Wow. porque eso aquí no se conseguía nada de eso. Wow. Y claro, cuando ellos sonaron, nosotros nos fuimos, Claro, locotes, porque con un audio así. si no, ellos ya tenían todo montado, entonces en parte nos juntamos. Pero la y- pegaron súper bien, Y tocamos entonces. bien, y entonces ya conocí un tipo llamado Pepe Mosquera. José Fernando Mosquera, él estaba ahí, él era parte de ese grupo. Y nos conectamos muy bien con él. Yo me fui para Bogotá y él vivía en Bogotá, nos conectamos y ahí armamos la primera banda con otro músico que es de aquí, que se llama Marco Antonio Sánchez, que él a veces viene aquí y hace conciertos, él vive en Holanda ahora. Él es compositor, bueno, él ahora más latín pero en esa época nosotros éramos los del rock. Nosotros La nos fuimos rebeldía de la... Fuimos a Bogotá y armamos una banda allá y creo que Carlos estuvo al principio y no que Carlos ya él se retiró porque... Sí, Carlos mencionó Porque el asunto de nada, Bogotá y nosotros que- ya empezamos sí. a trabajar fue de noche Sí, y él sí, estudiaba sí, y claro. nosotros éramos los músicos. Carlos menciona ese asunto, claro. Sí, entonces yo después me vine porque mi padre se puso mal y mi mamá me dijo, vente, porque pues, tenemos un negocio aquí, venga, si se está... Entonces yo me vine y detrás se vino Pepe y el baterista. Se vinieron para acá y entonces aquí armamos otro grupo con Carlos y armamos como un fuerte aquí y nos empezó a ir muy bien y tocábamos en varios, hicimos varios toques. En esa época estaba Sonondas Power, ¿no? ¿O No, todavía eso no. Todavía no Todavía no existía. estaba Sonondas Eso Power. ya al final Ellos- de esos que ah, aparecen, ok. pero Julio Bambi era Julio Bambi. Él quería ser el baterista de nosotros, lo que pasa es que él no tocaba bien. Ah, Porque pues esa es la no daba historia, talla. que nosotros nunca tuvimos baterista. Ah, Apareció otro que, bueno, él se llama Jairo González, pero muy conocido como Sangremico. sangre. Me van a matar. Bueno, Personajes. él muy talentoso él. Y él siempre quiso tocar la batería, pero nunca tuvo batería. El tío de él es muy famoso porque se llama Arturo Sánchez, y él fue el que le enseñó aquí todas las bandas de guerra. Él era el profesor de todas las bandas, él era el tambor mayor de los bomberos, que en ese tiempo la banda de los bomberos era la mejor banda de guerra que había aquí, que eso cuando salían los bomberos todo el mundo. Claro, eso había Y el que- redoblante era así espectacular, Sí, sí, y sí, era sí, sí. él. Entonces él terminó enseñando en el académico, en el liceo, donde había banda de guerra, él era el Ahí profesor. caía, claro. Y la- claro, le aprendió, pero él nunca tuvo
Y un padrastro que vino de Estados Unidos le regaló un redoblante. Y esa era la batería de nosotros. Solo Un el redoblante. redoblante sin stand. Solo lo poníamos donde podía y los dos hágale. palillos y con eso tocamos. Y el pobre, sin platillos, sin nada, no había nada. Sin bombo, ni Sin bombo, ni sin tonos. nada, ¿no? Eso era una Solo el locura. redoblante. Pero claro, nosotros tocábamos, nosotros seguíamos porque... Pero le daba, claro, daba lo una base importante rítmica. es la parte armónica, ¿no? Pues, gustarnos nosotros. Cuando ya vuelvo a Bogotá, que llegan ellos, que llega, se llama Rafael Leal, él ahora vive en New York y es muy conocido ahora. Él llega aquí con Pepe y entonces armamos la banda y ya la cosa, pues ya eso suena ya más profesional porque ellos dos son muy buenos. Él es Pero muy buen Quinacho, guitarrista. píllate. A ver si, porque no sé si me estoy perdiendo. ¿Listo? No, tranquilo. Vos empezás muy por el goce, muy empírico, te topas con Carlos, empiezan a hacer cosas, ya empiezan a reunirse combos de gente más dura, te vas nutriendo musicalmente y estás creciendo como con todos tus conocimientos y todo montado de instrumentos, se pegan con estos personajes de Pereira que eso les dan un lanzamiento más allá y tales, se van para Bogotá y en Bogotá están un tiempo trabajando duro, me imagino, porque eso es por las noches en los bares todo el tiempo, creciendo y haciendo contactos todos los que quieran, y se vienen para acá, ¿no sienten un cambio muy grande en esa época? Después de tener ese contacto con esa escena claro. ya y llegar acá otra vez a Cartago. Sí. No, claro, tocar volver acá, pero pues ya razones ya no... No, claro, pero entonces No, en pues esa yo parte yo me musical... vine como forzado, porque Sí. de todo me dijeron llamando, me va a ir, que aquí hay trabajo, que no sé qué, que aquí hay estos conciertos, pero yo no... Sí, no, todo Pero eso lo bueno es que entiendo. cuando llegamos acá, como nosotros dejamos los contactos allá, antes empezaron a ver, cuando venían los cantantes aquí, que eran los Los manes duros. los duros del momento, o sea, tocar con los cantantes en ese tiempo era el lujo, por decir algo. El champú, entonces de los manes, porque ustedes uno ya tocaba están con la banda de conectados. vallenato, con la banda de raspa o la banda de cumbia, eso pues sí. En Sí, cambio pero- con los baladistas, Sí, eran, claro. eso nos recibían así en carros de bomberos y todo eso, y el aeropuerto. Con Harold y toda esa gallada, ¿no? Bueno, no Harold, él es mucho más viejo. Ok. Esa fue una de las personas que yo nunca pude conocer y me ha sido un honor conocerlo porque mucha admiración por Harold, porque Claro, Harold esos era tremendo bajista. No, y esos personajes básicamente arre- también pavimentaron ese camino. Ellos empezaron con el gogo y el yeye. Sí, Pero sí, mira, sí, después cuando te contaba, aquí venía uno de ese grupo que era Oscar Golden. Oscar Golden, sí, señor. Y te iba a nosotros mencionar trabajamos también. con él, entonces trabajamos mucho Sí, con sí, él sí. en esta área. Nosotros hicimos varios conciertos qué con él. parche. Sí. Hicimos varios con Oscar Golden. Y también, bueno, Raúl, yo después me pegué con Raúl Santi, que estaba pegado, que con Vicky, que con, bueno, nuestro líder aquí, Billy Pontoni. Billy Pontoni, También trabajé sí, con Billy claro. varias veces, trabajé con Claro. él. Gran cantante Billy, muy organizado, muy bueno. Y más o menos con eso nos fuimos, después yo me volví y me fui. Entonces, o sea, estuviste un tiempo con la cuestión familiar, en ese momento con Carlos también, ¿cierto? Bueno, o sea, hasta allá es donde por primera vez compramos el equipo del bajo, porque nunca tuvimos equipo de bajo. ¿Qué equipo compraron? Un Fender. Por fin abrieron una tienda, creo que más es que vendían, que eran de los... ¿Cómo era? ¿Qué apellido eran? Ellos tenían una tienda en Bogotá y luego la abrieron en Pereira, una sucursal. Pero era la Casa Conti. No hay otro nombre. Era un nombre, era un apellido, me olvidó. Porque ellos abrieron una tienda Ortizo. grande. Ortizo. Ajá, claro. Eso, ellos abrieron una sucursal y a mí la que me Ellos sirvió... tenían sucursal en Pereira. Sí, en un momento abrieron una sucursal, Oh. porque claro, nosotros fuimos allá a buscar el... Porque los de Ortizo yo recuerdo cuando estaban ahí en la casita, pues era como una, bueno, no casita, era una casa en la séptima como con 54 más o menos en Bogotá. Sí, sí, que ellos sí. después tomaron y se hicieron un edificio muy brutal. Sí, ahí Claro. compramos algo ahí. Claro. Sí, era la primera tienda que vendían equipos Sí, profesionales. sí, eso era... Porque además todo era de entrada contrabando, aquí todo el mundo. Sí. Y antes había una fábrica llamada Los de Hernán, los de Hernán. Oh, sí. ¿A ti no te tocó Los de Hernán? No. Bueno, todas las bandas antes de los buenos Los de 70 Hernán. era un tipo que llamaba Hernán no sé qué de los equipos llamaban Los de Hernán. Los de Hernán. Así Oh, pegados. ok. Y eran llenos de colorines y fue el primero que montó un negocio aquí con equipos de así para tocar en vivo. Y todas las bandas de cumbia, raspa, puro Los de Hernán. o sea, yo vi hasta Lucho Bermúdez, Con los de Hernán. todo el mundo usaba Los de Hernán, porque él Lucho fabricaba Bermúdez, equipos sí, de señor. bajo, equipos para guitarra Lucho Bermúdez, sí, y para amplificación de voces. Y eran todos llenos de colorines, así unos colores bien fuertes. Y claro, ya cuando ya permitieron la entrada de equipos ya más... Entonces se montaron del Fender. Defender la mamá de Carlito, de Carlos Ramírez, fue el que me sirvió de fiadora. Ah, Porque hay que tener fiador para poder comprar el ampli. Y cuando lo compramos para nosotros fue el bajo.
Claro, Ya ¿cuántos tenemos, vatios? ahora sí ya suena el Que bajo. era un combo grandecito. Era de 100 vatios. Wow. Sí. Pero realmente, pues comparado con lo que hay ahora. No, pero que me imagino que tubos. O era estado sólido. Creo que este era de tubo, sí. Sí, Este era claro, de porque tubo, esa sí. época de esos amplificadores Sí, sí, sí. y que cuando se prendían empezaba el sonidito y a oler rico ese Sí, tubo sí, calientico. iba calentando y uno Sí. lo ponía un huevo ahí, se freía. Claro. Pero ese Y Carlos sonido- él tenía un Fender, un Twin Reverb de los propios. Ese Twin Reverb, Pacho le oyó. Y yo hasta toqué en ese Ese equipo. era porque era Qué con- pesar ese equipo, yo no sé dónde terminó. Por ahí, Eso era de los mejores que una había. belleza de Eso era los de mejores equipo. Twin Reverbs Ese, que había, sí. ese equipo traqueaba muy sabroso, Muy ese bueno, Twin sí, Reverb. sí, Ese Pacho lo tuvo muchos años. Sí, muy buena amplificador. Bueno, con eso trabajamos mucho con Carlos. Ah, Entonces hicimos claro. varios conciertos, tocamos en Manizales, tocamos en Pereira. Aquí hicimos varias cosas, nos contrataban en sitios. Todos tenemos una residencia en Pereira. Y de ahí pum, 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 para todos lados. Sí, después ya grave, después yo ya me fui. Pero entonces, en toda esa época, ¿ustedes estaban solos aquí como banda? ¿O habían otras personas? No, más nadie. Estaban solos. No, realmente Entonces no había ustedes sí nadie, que no. son los pioneros de aquí, de Pues la como escena. por decir rock, por haber como rock, Sí, sí. sí. No, que yo digo que siguen siendo los de Los yo Peluca. llamaba los futuros. Ah. No es que los Peluca nunca tocaron, creo que ni en vivo. O ellos no son de- Grabaron. ellos grabaron, pero yo Pero nunca no. oí ni hay ninguna grabación. Presentaciones. Porque con un amigo que estamos haciendo investigación sobre el rock primero, o sea, los speakers, los Pero no flippers. Vicuña. El gordo de Vicuña. No es con el que están haciendo la investigación, no. No, es con un amigo en Bogotá que Ah, él está, pues, en que, Que ya no es gordo, Vicuña. es más, yo le hablé de Alberto, ese de los Pelucas, y él Sí. después me mandó, uy, yo no sabía de esos, me dijo. Porque él me habló, fue que los primeros, bueno, como los speakers, Ok. los Yetis. Los Yetis, sí, señor. Los Yetis. No, y claro, no. y antes de eso está, pues, está Harold, está Oscar Golden. ¿Quién hay más ahí? Hay uno que llamaba Juan Nicolás Estela, que era parte Toda de esa los gente que Yetis. montó el club del clan y todo eso. Eso, los sí. Yetis, los Yeye y los Gogó. Sí, señor. Aquí vinieron, yo fui a verlos, yo era muy niño y fui a ver los Yetis. ¿En dónde se presentaron? Ah, Ahí en el Teatro Coliseo. Virrey. Ah, en el teatro. Sí, vino Harold, vino Juan Nicolás Estela, vino un elenco completo. Yo era muy niño, o sea, yo tenía por ahí esos 10, 9 años. El Pero Teatro mis hermanas Virrey, me sí, llevaron y eso era una gritería, ellos querían imitar todo eso de la bitlomanía. claro. Y apenas le ¡ah! Todas gritando como locas. Sí, soltando Sí, la sí, catarsis allá, imagínense. Si de lo lo que hacen era, se ahora, supone que era el rock, sí, que de lo que era el claro, rock. Mm. claro. Entonces, si ustedes estaban solos. Sí, básicamente, si aquí ya no había más recientes. Los que hacían como rock eran más bien de balada, como te digo yo. Pero que ya pues quedamos ya de pelo largo, Sí, sí, que sí, digamos sí, sí. Pink Floyd o Led Zeppelin y todo eso, no, aquí no. ¿En qué año te vas? Para Londres. O no, de aquí yo me fui como en el 80, por ahí yo ya me fui ya como la última vez, ya me fui de aquí en 81. Por ¿Pero ahí. te fuiste directo para Londres o No, llegaste para primero a Bogotá, Londres? porque Ah, yo bueno. realmente, yo estaba basado en Bogotá en ese Y de ahí momento. fue que saltaste a... Y a bueno, Londres. yo cuando llegué a Bogotá, claro, porque cuando éramos más jóvenes, nosotros hacíamos viajes hasta Bogotá a ver las bandas de rock de la época. En los 70s, por ahí, que los Flippers, que los, Los flippers, sí, señor. ¿cómo se llama? Terrón de Sueños, la Gran Sociedad del Estado. No, me es acuerdo que, más es que, nombres. es En que esa época Bogotá- había mucho rock. Es que Bogotá, yo viví 8 años en Bogotá. A mí personalmente Bogotá, yo nunca me adapté a Bogotá realmente. Pero yo sigo pensando que Bogotá, y seguramente vos compartís esa idea, creo yo, Bogotá no tiene nada que envidiarle culturalmente a ninguna capital como Nueva York, Boston, esas cosas. Bogotá Sí, Bogotá culturalmente tiene es cosas muy un buenas, sí, sí. monstruo. Sí. Y hasta donde yo recuerdo, desde la primera vez que yo llegué a Bogotá, que pude tener contacto con cierto aspecto de la cultura rock, que era la calle 19, Sí, la avenida sí, 19, sí, las ya. casetas, Subíamos allá abajo. parce, que uno iba y Subíamos en la encontraba Caracas de con 19. de todo. Sí. Después que los sacan de las casetas y los mandan a los centros de... Pero ellos están afuera. Sí, eso vende ahí uno Y compraba encontrabas de todo, sí, pero ahí. de todo es de todo música, de toda parte Sí, y de sí, todo sí, estilo. sí, con los discos Entonces ese proceso cultural de poder tener ese contacto con esa música, muy bacano. ¿Pero tú qué año estuviste en Bogotá? Yo llegué a Bogotá, la primera vez que llegué fue en el 86. Pero, Después, para decirte la verdad, yo cuando nosotros antes de irme para Bogotá había mucho rock y las mejores bandas estaban como en Bogotá. Había una muy buena en Cali que eran
La columna de fuego de Ferdi, que era, el tipo Brutales. tremendo guitarrista, sí. Ferdi, se llama Ferdi, me olvidó su apellido. Tremendo guitarrista. Ellos estaban basados en Cali. Pero en los grandes conciertos, ellos tocaban en los grandes conciertos. Vale. Pero cuando llegué yo a Bogotá y no había rock, se acabó, mano. Yo me encontré con todos los que tocaban rock, con los de los Flippers, con todas estas bandas tocando bossa novas y en los bares y tocando Pero jazz. entonces era más por cuestión Y algo, económica. un poquito de blues. No, porque es que el rock se murió. Ah, entonces la escena La zona desapareció. desaparece completamente. Te digo, en los años 80, antes de los 80 no había cero rock and roll. Solo. Yo viví en Bogotá Sí. y era cero. ¿Por qué? Había solo una banda. No, porque yo recuerdo en el 86, yo fui por No, primera pero era vez. 86. Son 6 añitos. Es cuando ya da empieza a tiempo. recuperarse. Oh, ok, claro. Porque la Habían única banda, barcitos de solo- rock y todo, claro. Pero solo una, sí, pero Sí, eso sí, no, sí, sí. bandas no, van ni en vivo ni hubo más conciertos. Que en Bogotá cada 8 días, en Había. esa época había conciertos en los teatros. Ahí, Ok. mi amigo me Qué contaba. curioso eso, ¿no? Estaba La Bomba, estaba el otro, no sé qué, hay un mundo de clubes que eran de rock en vivo. Ahí tocaban los Flippers, ahí tocaban los Speakers, ahí tocaban todas las bandas del momento, tocaban en vivo. Pero en esa época que llego yo, eso no quedó Estaba nada. muerto. Porque realmente en esa época, cuando llego yo, gracias, pues de esta forma, en lo que está de moda es el bossa nova. Entonces todos esos tipos que tocaban rock, Allá los estaban vi yo allá pegando, sí, tocando claro. bossa nova. Y ellos- vos también, entonces te pusiste a Claro, porque voltear eso era, con y ellos, claro. además con eso era que vivíamos, porque Claro, eso era lo claro, que pagaban los restaurantes, no iban, ellos no que una de rock. Mm. Y solo había un barcito o dos que se hacía rock todavía. Oh. Y claro, yo me seguí conectando con ellos. Y ellos está un bajista muy famoso, porque realmente la primera banda que vimos de rock que nos gustó a nosotros en vivo en Colombia se llamaba La Malanga. La malanga, La me Malanga, suena. que eran Chucho Merchán. Chucho Merchán, claro, ya sí decía. Claro. Eran Sí, mi respeto Augusto por Chucho Martelo en Merchán, el sí, bajo. Sí, 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 Chucho Merchán. ¿Quién era el otro? Chucho Y Alejo Merchán. Restrepo, que Alexei ¿Oíste Restrepo. ¿usted qué no ve un pasó con Alexei? Chucho Merchán, hermano? Él está muy bien. Chucho. Si quieres hacemos un capítulo más adelante, Chucho, no, Chucho está Ah, muy bien. qué bacano, Él ahora está en claro. Bogotá, él vive ahí en La Calera. Chucho Él está Merchán. retirado ya porque él ya está cucho ya y tiene muy buen income, como le dicen. Sí, 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 No, él sí. grabó con los mejores del mundo, él está... Claro, ese personaje. Es más de los músicos más rankeados de sí, Colombia. Mi es él. respeto, Chucho Merchán, un Yo creo que fue el musicote. músico que tocó con la gente más famosa del mundo, es Chucho Merchán. Nadie más. Claro. Creo que ni Latinoamérica, Chucho. Chucho Merchán. Chucho de lujo tocar hasta con Paul McCartney, con George Harrison, con Dave Gilmour, con Sí, sí, sí. con The No, eso- Who. Lo que te decía es que no, eso no. Bueno, fue el bajista de Annie Lennox. Ellos fueron número uno y Chucho era el bajista ahí. Yo cuando lo conocí, él estaba de bajista Merchán. con ese grupo, con Annie Lennox. Vos te vas en los 80 más o menos para Bogotá. Y entonces el legado de aquí, ¿qué? ¿Solo era Carlos o qué? Sí, Carlos. fue Carlos el quedó único con el que- legado. Porque aquí no quedó más nadie. Entonces me imagino que del 80 al 85 Carlos más aburrido que un pez en un escupitajo. Más o menos. Porque aquí básicamente no estaban haciendo nada, solo ustedes. Sí, pero es que Cuando se mira topa que fue- con los chicos de Fénix, me imagino que... Claro, ellos recuperan el rock, pero es que te digo que hasta ni en Bogotá había rock. Wow, Esa banda que te digo yo, claro. bueno, el bajista había sido el bajista de los Flippers, que llamaba el Sardino Acevedo. Ese era el bajista que tocaba con ellos y el bajista era Martelo otra vez, Augusto, que era ex Malanga. Habían 2 o 3 más que no recuerdo. Bueno, había gente ahí que ellos fueron los únicos que hacían rock en Bogotá. Y estuvieron por años, y era la única banda, ellos llamaban Crash. Ellos tenían un cantante excelente que él es hawaiano. Randy, tremendo cantante, y claro, él cantaba en inglés, entonces eso sonaba. claro. Y claro, hacían balada rock también, pero ellos fueron de los poquitos que cuidaron el rock, porque también en ese momento llega una oleada fuerte de lo que llaman, pues yo llamo como la salsa, o sea, Rubén Blades. Oh, ok. Es que él viene con un sonido distinto de la salsa. Porque- Coge todo ese mercado del latín, lo coge él porque las letras y las armonías y todo, él es muy brasileño al sí, final en sí, forma sí, de componer sí, y sí, muy sí, jazzístico sí, sí, también. Y las melodías, y bueno, para mí uno de los mejores compositores que ha habido de música latina en los últimos años es él. Como compositor y como creador de un estilo y ayudar a que la música latina resurja. Bueno, a mí me fue pasando como eso que iba la música. Que de acuerdo, tú leíste que iba la música de Andrés Caicedo. Es una novela de un caleño que escribe y él empieza también con el rock. Porque al mismo tiempo que Carlos Tilo me regala el álbum blanco de los Beatles, me trajo y me regaló Richie Ray. Y me dijo, escuche eso.
Y yo se lo llevé al profesor de piano y le dijo, oiga, claro, eso es y clásico. él oyó y él me Eso dijo, es clásico. él oyó y me dijo, Claro, es uy. un boleo clásico. Él me dijo al final, me dijo, mira, a mí esa música no es que me guste, pero ese señor toca mucho piano, me dijo. Señor es tremendo pianista y claro, uno oyendo eso, que era una cosa entre clásico y jazz y es latín, pues eso también nos fue cambiando, digamos, claro. a mí la mentalidad, porque uno aprenderá la parte de eso de la clave y meterse en la síncopa latina. Las síncopas. También tiene su estudio. Y que esos bajos no son cualquier cosa. Sí, bueno, uno lentamente se fue metiendo en eso y el rock también parte, como te digo, porque el rock fue muriendo. El rock cuando yo me fui al rock se murió, aquí ya no me quedaba nada. Es que aquí no quedó ni una banda de rock. Entonces, que verá que no hay ni una banda de rock en esa época. No, es que vuelvo y te digo, yo en los 80, estaba entrando a bachillerato en el liceo. 80, 81 estaba yo entrando a primero bachillerato. Y yo recuerdo muy bien que en esa época, uno no sabía. Lo medio que se de pronto veía era cuando llegaban ahí a donde los montes por Billy Pontoni y que ese medio, pero pare de contar, nada. Hasta más o menos 85 que uno ve estos chicos de Fénix, que ahí está Carlos. Ya está Carlos. Que Carlos es un elemento muy importante ahí. Sí, ellos me contaron todos que Carlos fue como el que les volví y que llega... Los donde llegó, como fui yo con él, porque yo fui un poco cruel con él. La escuela. Sí, yo a veces yo era un poco fuerte con Carlos, pues así iba a confesarlo. ¿Vos te fuiste para Bogotá y en qué año te vas para Londres? En el 84. 84, o sea, 4 años en Bogotá. Vos llegas a Londres, sea la razón por la que llegas allá pensando en camellar con la música, ¿cierto? Sí, ya como ¿Y qué encontrás allá? Sí, yo porque uno allá llegar allá a inventar con rock. No, es que no funcionaba, no había nada. Entonces, ¿qué llegas a hacer? Pues empezamos, bueno, yo tuve suerte que conocí a una gente ahí y me llevaron a una audición con estos que eran, como te digo, eran flippers, todos esos de esa época, los que eran los rockeros. Tocaban en bares, pero como te digo, todos hacíamos... No, espérate, estoy hablando de Londres, no Bogotá. Londres, ¿no? No, en Londres, cuando te vas para Londres. No, ya Londres ya es un cambio grande porque yo llego y claro, nos pasa al contrario, nosotros llegamos allá y es como que una banda inglesa llegue aquí a tocar rock, hermano. Sí. Y nosotros, yo llegué, bueno, tuve la suerte que llegué con la ola, como, yo creo que son olas, no olas, y llegó la ola latina. Y yo iba ahí, porque apenas llegamos allá. ¿Pero ibas en la cresta o qué? Yo iba en la cresta, sí, porque me hace que por ahí 4 o 5 años antes en París, sí ya había mucha salsa. Yo realmente a mí la salsa no es que me matara, por decirte la verdad. Yo todavía me gustaba más el rock y para ese tiempo yo ya había descubierto más la parte del jazz. Y me gustaba más esa cosa como chicorea y brasilero y la fusión que se estaba haciendo con esa música, que era como rock, jazz y rock fusion y todo eso. Eso me gustaba más como música, más que la salsa. Pero como la salsa había cogido mucha fuerza. Y tuve la suerte que conocí a Maccabi, que es el pianista del grupo Nietzsche. Un día estaba tocando en un bar de esos y se apareció y que quería tocar. Yo le dije, venga, toque. Y cuando tocó, yo, tipo, era un genio. Y nos fuimos para la casa de él y yo empecé a tocarle cosas de chicorea y él encantado conmigo y él empezó a tocarme salsa y yo era wow. Y intercambiamos información y él me ayudó mucho a aprender a tocar salsa, por decir algo, cómo funciona la armonía y cómo funcionan lo que llaman los tumbados, ¿no? Que es la parte rítmica de la salsa. Sí. Porque la armonía es la misma en todo. En el bossa nova, en el jazz, en los boleros, todo es la misma, los acordes son los mismos, sino es... La base es la misma, sí. Ya el acompañamiento, se rompen reglas, se hacen algunas cosas. Sí, como eso también. El rock tiene sus trucos y hay que aprender eso. Si uno no lo hace, pero se parte de un vocabulario. Sí, hay un vocabulario que hay que tenerlo ahí. Si uno lo cambia, pues ya no suena. Y Nacho, 40 años en Londres, ¿sí o no? 40 años. ¿Cómo son esos 40 años? Como tratando como de resumir ese proceso, ¿cómo es ese viaje, hermano? Bueno, también tuve la suerte que antes de irme, aquí que estuvo Lucho Bermúdez, en Cartago. Yo antes de un poco antes... El maestro Lucho Bermúdez. Y yo conocí otra vez de Gustavo Rodas, me presentó al baterista de ellos. Se llama Roberto Plaza, una familia de percusionistas costeños que son muy famosos, ya hay varios en el mundo repartidos. Sí. Y él se había ido para Londres. Y ahí me dijeron, búscalo a él, que él es va a ser el... Porque claro, nosotros nos fuimos, yo me fui con Marco Antonio Sánchez, que también es de aquí de Cartago. Otros 3 más nos fuimos para Londres, llegamos y honestamente fue un choque fuerte porque llegamos y veníamos contratados primero por el gobierno. Entonces veníamos, como decir así, por lo alto. Entonces llegamos y de una ya visas, de una todo.
y veníamos con contrato de trabajo. Entonces, mientras nos tuvieran ¿Contrato bajo por cuánto trabajo, tiempo tenían? a nosotros nos dijeron que una semana, nos dijeron, no es un trato de Ya, una ya. semana. Pero La apenas semana se entramos volvió nos 40 años. dijeron, no, Claro. mientras, o sea, nosotros apenas usted entre, nosotros mandamos los pasaportes a la home office y nosotros le mandamos el contrato que ustedes ya no, ustedes ya tienen contrato de un mes, ya ustedes están contratados un mes. Y hágale, y se estiró. Porque la idea era una semana, pero eso cuando como digo, Sí. es que realmente la música latina No, si ven era que de la cosa, moda. claro, Es como si ven cuando que llegó eso el se- rock aquí, que todo el Sí, mundo, sí, que sí. llegó el rock y todo el mundo habla Pero del rock. apenas ven que la cosa se les abre y claro. Y a aquí nosotros se nos pasó cambia. al contrario, todo eso se llenó el primer día del concierto, eso estaba lleno de gente. Eso más fue la gente que quedó afuera, eso fue ventas millonarias, como se dice, y luego el segundo fue lo mismo, Claro. y ahí para adelante es donde tocamos, eso era la gente venía, y claro, lo más simpático es que el primer día que tocamos, alternamos con una banda que era de salsa, que estaban armando ahí en Londres. Londinenses. Sí, londinenses. ¿Y quién era el baterista? Bueno, timbal, Roberto Pla. Ah, Y apenas yo lo vi, ¿qué hubo? El divertido, demonio me claro. uy, ¿usted cómo así? ¿Usted qué hace ¿Qué anda aquí? haciendo por acá, parce? Y yo me dijo, ¿usted qué? Y yo le dije, no, yo tengo aquí una visa como un mes. Me dijo, no, usted queda aquí de una. Usted queda, usted no se va, yo necesito un pianista y tal. Y yo le dije, listo, Y yo ahí me quedo. Y yo me quedé. O sea, no estuvimos el mes con la otra banda. Nos quedamos más porque el mes era como de contratos, pero claro, nos salieron más cosas, pero varios de ellos se fueron aburriendo, a ellos no les gustó allá, que la comida, y que no hay sancocho, y bueno, hay gente como... Sí, es complejo no querer estar abierto a hacer un intercambio cultural. Eso, ¿no? Y Eso que, es muy que el difícil, idioma, claro. y tampoco querían aprender a hablar inglés. Yo llegué con un inglés muy bajito, Pero con la yo gana- yo llegué con 2 diccionarios aquí. Yo No, y si busqué, no, lo ¿cómo más digo importante, esto? Claro. Finacho, lo más importante es tener la apertura a la Sí, cultura. sí, a ver, Con sí, eso estás ganado. Sí. Con eso rompes cualquier bloqueo. Porque además nosotros por naturaleza estamos prealambrados para aprender idiomas. Sí, Y vos no te vas a morir de hambre por no aprender. por no aprender. Sí. Salvo que estés bloqueado culturalmente. Porque ahí sí ya... Yo conocí en los Estados Unidos gente que llevaba 15 años viviendo allá y no sabían decir un good morning, hermano. 15 años. Sí, no, hay gente también. Sí, no, eso sucede, es normal, eso sucede. Afortunadamente no te pasó. No, yo claro, ellos ya estaban, porque la orquesta estaba muy bien organizada y los músicos allá son excelentes, o sea, usted le pone un papel No, a y un- culturalmente la cuestión funciona muy diferente. Obviamente los modelos son muy diferentes. En este momento estás trabajando con música. Sí, yo sigo estás trabajando. haciendo? Bueno, después yo también llegué y me metí a estudiar producción porque yo llegué como en la época en que salió todo esto. Sí. Salieron los drum machines, los Sí, baterías electrónicas. las cajas de Y ritmos. luego los secuenciadores, y Los yo me fui metiendo en secuenciadores eso, ayudan yo me mucho, fui Pablo, metiendo sí, en eso, claro. el último pues yo terminé manejando pues programas de eso. Los Roland, los producción. Korg, Sí, bueno, que eran esos las son los- marcas duras. Sí, eran Roland, sí, los Roland, Korg, secuenciadores. sí. Y después ya, pues ya Pro Tools y todos esos programas. Bueno, ya es otro Entonces, ya salto ahora ya también. empezamos ya a secuenciar de otra forma. Sí, no, y- se pega uno, descarga uno el software y ya ahí hace uno unas hace bellezas. unas canciones, sí. Cualquier persona. De hecho, me hablaba un amigo, Leandro Valderrama, le mando un saludo muy especial. El hombre hablaba acerca de un asunto que hicieron en Medellín hace mucho tiempo, en el cual la administración hizo una donación de interfaces en las comunas en las que estaban, ya. para que los pelados pudieran grabar. Acceso, Y de ya. ahí fue que se generó. disparó, claro, se dispara toda la producción de Sí, gente, señor. sí. Pues sí, eso está bien y yo lo veo bien y mal al mismo tiempo porque claro, también se produce mucha basura. ¿me entiendes? Bueno, es decir, pero pues, ya que uno escoger el que va a Leandro tenía un punto interesante y es, ¿vos qué preferís? ¿Un personaje con un haciendo Daño, música sí. o por ahí con un arma en la mano? Sí, eso es verdad. Sí, y sí, Sí, es una pues, forma de ellos entregar un buen... No, y hay cosas, yo digo cosas muy interesantes. Claro. Es una... en este momento, ¿con quién estás trabajando? ¿O trabajas solo? ¿Vos Varios, tenés con tu- varios. Tengo varios ¿Se puede saber? proyectos, sí. Bueno, tengo uno que es como mi grupo, que yo trabajo con un... Bueno, él es cantante de Joe Arroyo. Él llegó hace como 15 años a Londres y él se quedó allá. Yo trabajo con él, un gran cantante. Y 2 cantantes más, 2 mujeres, Adriana y Noelia, tremendas cantantes. Y Ustedes están percusión. haciendo presentaciones todo el sí, tiempo. nosotros siempre nos están ¿Las llamando. presentaciones son fiestas ahí privadas. en el Reino Unido o te vas por Europa No, volteando? viajamos mucho. En un momento yo tuve una banda que éramos 5 y rodamos por medio mundo, por decir algo. Qué belleza. Fuimos a dar hasta Hong Kong, mano. No jodas. Sí, hasta China fuimos a dar. Wow. Estuve varias veces, fuimos 2 veces a Indonesia, a Turquía fuimos, Turquía yo vi casi año y medio en Estambul, como 7 veces a Egipto.
fuimos a la isla de Malta, fuimos a Bahrein, Quinacho desde el día que cogió por primera vez el primer instrumento y que estaba con ese solle de la música y todo eso hasta ahorita, entonces eso ha sido una pendiente en su vida siempre. sí, O ha tenido sus altibajos. sí, bueno, a veces le dedico como más tiempo a un instrumento. Realmente como el primer instrumento que yo cogí fue como una guitarra porque pues no había más. Pero me aprendí como 4 acordes y luego ya me aburrí y ya lo dejé. Pues Y ahora luego, son músico multiinstrumental, ¿no? bueno, no, realmente no, yo toco pues Vos tocas piano, percusión. bajo, no, pero no. Ah, ¿no? No, no. Oh, yo pensé No, que claro le que pegaste. percusión uno puede tocar, pero ya pues media hora Sí, tocando, ya. no, ahí donde está el percusionista que tiene Ok. que hacer quietito. Y cantás, ¿no? Pues sí, yo le Das- meto te- la canto, te pero das tus bueno, sí. temitas. No, claro, y me toca cantar es lo de acá, Claro. porque llegamos allá y uno hace lo de aquí, y entre más local se haga, más, Bueno, más le gusta a ellos. Quinacho, en todos estos años, con la música, con tu proceso y todo eso, quedas con un estilo que vos decís, este es el estilo que siempre me ha gustado, o es multiestilos también. Vos decís, No, a yo mí me sí- gusta la música, como dicen, desde que sea música bien hecha, lo que sea, Sí, sí. o vos decís, a mí esto es No, yo en tengo el fondo. muy variado mi Sí. repertorio de escuchar. Un día me pongo a oír una cosa, otro día oigo completamente otra cosa muy distinta. Oh. Oigo clásico, un día oigo jazz, otro día oigo salsa, otro día boleros de esos viejos con buenos cantantes, mucho estilo, música árabe, música hindú. Bueno, ahora de lo que más me gusta honestamente y para mí lo que mejor se está haciendo como en el mundo es, uno se llamaría como flamenco latin jazz, que eso se está haciendo ahora en España, en el sur de España, en Barcelona y toda esa área ahí. Sí. Como había tanto cubano allá y se han juntado ok. con los flamencos y fuera son los jazzistas. wow. Entonces mezclan eso y la música que producen es... porque Bien. ya por si el flamenco ya es una música ya completa. Claro. Una bulería bien tocada. También trabajo con un grupo de eso, yo trabajo con un grupo de Yo música. recuerdo haber visto a Paco de Lucía y su sexteto en Bogotá en los 90. Eso me voló la cabeza. El bajista, Carl Benavente. No, todo es. No, todo, no, todos ellos, todo el todos. montaje, todo eso, no había un elemento malo ahí. No, había un elemento que no sobresaliera. No, son brutales. música brutales. muy especial. Por mí lo que yo me gustaría como hacer ahora, o por lo menos hasta entenderlo, porque es que no es complejo. En ese proceso que vos ya venís haciendo, ¿creas música propia? No, realmente no. Nunca. No, porque yo como le digo a la gente, porque me he dado cuenta que la gente que hace música propia no quiere saber nada de los otros. Porque yo produzco varias gente, yo tengo por lo menos producido unos 10, 15 artistas. Y entonces yo, a veces, pues, yo termino con uno y llega el otro y le digo, mira lo que acabamos de hacer. ¿Qué es y esta hacen vaina? allá en mal, no, quítalo. Mientras que yo sí a todos me gusta Sí, lo sí, que sí, hacen, claro, a todos les claro, colaboro. claro. Y con todos me la voy bien, ellos, en cambio entre ellos no. No, sí. Entonces prefiero estar como detrás. A mí Bueno, siempre pero me- igual vos sos un elemento ahí en común porque como productor te toca. Sí, no, claro, yo a veces yo opino, a veces no opino. Y digo, que no, eso no. te da una riqueza también musical a vos. Sí, sobre todo impresionante. escuchar Sí, afinado sí, y sí, canten. Y me Sí, sí, sí. he puesto como bien y mucha gente viene a eso, a cantar. ¿Realmente hay reglas en esa vuelta? Yo he la escuchado afinación. productores duros hablando que dicen que al final realmente no hay reglas. ¿Eso es cierto? No, porque eso es una cuestión, la música es una cosa expresiva, mano. De que hay gente que viene y, por ejemplo, a veces un músico. Yo siempre digo eso y digo, bueno, ¿Qué es esa vibración? canta, pero pues yo a compararlo pues con un cante, ¿no? Claro, no vamos Entonces a uno dice, comparar bueno, un- pero es otro un- estilo, un- él tiene otra expresión, tiene Un otra Plácido idea. Domingo con, claro. ¿Cómo uno comparar una cosa? Pero ellos tienen otro sonido. Además, también tienen un teatro, ¿no? Porque yo oigo mucho esa música y yo me doy cuenta que también la Sí, hay pinta, un histrionismo y eso una sí, cosa claro, así. eso hay tiene todo, una sí. expresión. Eso es un teatro también, diría yo. Sí, eso tiene show. Sí, es un show de Sí, eso. tiene eso, show. sí. Quinacho, ¿cuánto hacía tiempo que no venías aquí a Colombia? Bueno, yo estuve hace 3 años, pero muy poco ¿Así en de Cartago. carrera? Sí, fuimos, Sí. viví poco y, estuve Y viajando. después, y antes de esa vez, es decir, ¿has Uy, tenido sí. contacto constante o has venido Realmente muy no, poco? realmente Cartago poco. Muy poco. Además, ahora es que estoy conociendo a Cartago, él me he ido por esas Se calles. ha crecido bastante. Uy. Así hacia los lados se Yo ha me fui, crecido esto era bastante. 20 por 20. 170,000 habitantes dicen que hay. Pero esto está bien Pero extendido. no, esto se duplicó Sí. la ciudad, o más está. del doble, sí. No, del vos ves doble. ya el mapa, cuando uno ve el mapa uno dice, joder. Ahora, yo me acuerdo del mapa que le pintaron 20 por 20. Quinacho,
estuviste el día de la feria de rock, ¿cierto? Sí, sí, Y sí. también tú has estado en diferentes eventos Sí, de la fue a feria varios eventos, de los Cartago. que más ¿Cuál, pude. cuál ha sido cuál es tu Muy- lectura de lo que pasa, de lo que pudiste ver o habéis podido ver de lo que está pasando a nivel cultural aquí en Cartago? No me refiero solo a rock, sino en general. Muy bueno, muy bueno. Yo lo primero que vi realmente fue las danzas ahí en el Parque de Guadalupe. Bueno, realmente ahí faltó una tarima, por decir algo, pues ya como público, faltaba una tarima para poder ver los bailarines, Sí. pero todo muy bien organizado, los trajes, los bailarines, las ideas, todo muy, muy bien. Yo me quedé, wow, los trajes, las coreografías. Después al otro día fuimos a ver las bandas. ¿Viste Uf, todo el desfile de comparsas? sí, 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 muy bueno Eso también. siempre es una cosa- Los arreglos musicales me impactaron bastante porque sigue siendo una cosa marcial, pero no lo de todo, lo Claro, muy sí, militar, tienen- no. Es bailable y marchable. Sí, tocan temas. Sí, temas Uy, mira, están conocidos. tocando ese temita, Y sí. además, tú sos gente tocando las marimbas, o sea que ya hay más como conocimiento musical. Musicalidad, Antes no. sí, claro. Antes Antes era era una muy- trompeta. muy percusivo. Era pura percusión Sí, y sí, unas cornetas una- todas desalinadas. Y la misma canción toda la noche. Sí, 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 hágale, ahora no, porque- ahora cada banda pasó con una cosa Tiene- nueva, sí. ritmos muy buenos, excelentes percusionistas. Después fui a ver la de danzas allá en el Parque Lineal, muy bueno también, me encantó. Bueno, me di cuenta que eran de otros países, Sí. muy bueno, todo, los escenarios, el sonido, la luz, muy buena organización y la gente muy linda, la gente estuvo con que lloviendo. Y otra cosa que me encantó fue el entusiasmo de la gente haciendo ese trabajo. Yo todos los que vi que pasaron van haciéndola Sí, con unas ganas. soñándosela, Sí, claro, sí, van en todo el el que sueño. iba bailando ahí, todo el mundo con una sonrisa y entregado. Eso me encantó. Y genuino. Sí, muy de aquí, muy linda y la música muy colombiana también. Eso me Estuviste gustó. en la tarde de rock. Sí, bueno, en la tarde no, porque Bueno, pues sí, no, te yo no pudiste estaba, pillar. porque te llamé, yo estaba Claro. en Zaragoza. Claro. Yo viajé, apenas iba para allá a Laguna de Aguacero. Sí, allá. Pero Paré igual por allá- ahí, iba a esperar un ratico, después al final volví y llovió. Yo me voy así, me fui. Y Allá me estaba tocaron por ahí las Carlos. últimas 4 o 5 bandas, alcancé a ver, sí. ¿Y cómo la viste? Pues lo mismo, sí, muy bueno el escenario, buen sonido, muy bien organizado todo. Mira que llovió y la gente se quedó Sí, sí, sí. en medio del La gente pantanero y todo respondió, eso. claro. Y bueno, eso tiene su público, me gustó. Y hubo dos bandas que me gustaron bastante, como pues en ese estilo, por decir algo, porque pues a mí ya el estilo me parece un poco estridente, por decir algo. Por ejemplo, lo que hicimos nosotros bastante estridente. Sí, pero Sí, me sí, sí, gustó sí, porque, sí. porque tiene, como te digo, eso tiene un lenguaje. Sí, y yo veía con ese momento era que ustedes aceleraban y la gente se alborotaba. sí, se armó, claro, y se eso armó. es que se trata, es de que la música produzca en la gente algo. Esa catarsis, Puede que esa pronto agarren a transmisión, puños sí. allá, pero No, no, eso no, porque claro. al final la gente levantaba las manos y me da cuenta, ellos están contentos, eso es un estilo. Sí, Jaime Esteban, estoy metido. Y ya, pues, Se cayó y lo levantaron también. No, eso es algo que poco a eso es poco. para jóvenes, Juan Sí, Esteban. no, Jimmy, parce, allá lo esperamos siempre, mijo. Sí. No, eso es algo que poco a poco, muy poco a poco se va educando a la gente que no tiene que ver con la escena y todas esas cosas. Tuviste la oportunidad, obviamente, de conectarte, de verte con Carlos, vos mantenés un contacto Sí, con sí, él. sí, bueno, últimamente no, él en parte él se desapareció un momento, él Sí. estuvo como retirado, ahora reapareció, entonces ya volvimos, nos encontramos y sí, ¿Qué tal estábamos ese de acuerdo con reencuentro? él. ¿Qué tal? Bacano. Sí, pues sí, o sea, pues de tanto tiempo. ¿Han hecho algo pues, musical o eso es lo solamente de charla, porque cabrón? yo iba ya, entonces él no está y Oh. como su mamá tenía problemas y él está en un momento como ocupado y entonces yo pues, dije, él está como ocupado ahora, pero Pero vas sí. a estar un tiempito más acá. ¿o No, yo me te voy vas- ya el miércoles próximo, ya pero me voy, y sí. no te vas a alcanzar a ver otro Pues vamos a programa? ver si puedo ver con él, pues a ver si tocamos, porque claro, Claro, eso sería bacano verlo. Es No, más, un día nos sentamos y tocamos guitarra y le mostré unos programas, pero Sí. muy corto porque él también estaba que ensayando y yo también andaba en otras cosas aquí con la los familia, viste sí. en el retorno de Fénix. No, yo estaba ese día, el día era No, México. pero digo yo, viste los videos y Sí, todo sí, eso. vi algunos, Y, sí. y me dijiste que No, viste pero yo unos fui al ensayos ensayo, yo fui al antes, sí. ensayo, fui al ensayo. ¿Y cómo fue esa Sí, experiencia? eso sonaba muy bien. Fue agradable. Juan Esteban canta muy bien, él tiene muy buena voz y este muchacho Jordán toca muy bien la guitarra. Pacho, sí, 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 Pacho. toca No, muy es que bien. todos, No, no, para eso mí sonaba ellos, muy bien. yo los quiero mucho porque para mí ellos fueron una inspiración. Sí, para sí, mí sí, ellos fueron sí, una sí, inspiración porque en esa época que uno empieza a escuchar la música y uno ve que hay gente aquí que está haciendo casi y uno dice, joder, eso se puede hacer. Y viéndolo, y que ellos siempre fueron muy
muy abiertos con uno, es decir, muy receptivos. Sí, sí. Quiero hacer un paréntesis, irme para atrás, que me acordé de algo que pasó aquí en Cartago. Cuando en esas épocas de ahí del Parque de Guadalupe, Sí, apareció una Claro de mujer Luna. Sí, eso, bueno, sí, eso que la luna, que pero llama realmente que Claro la de luna era como acá y nosotros estábamos, era allá. ok, listo. Estábamos los rockeros, los peludos, Ok. los desordenados. Estábamos en esa esquina allá y Claro de Luna era como otra gente realmente. Aunque era el mismo parque, éramos como dos grupos. Dos tribus. Sí, porque aquí estaban los peluqueados, estaban los peludos. Sí, sí, claro. Bueno, apareció una mujer que nos prestó una casa ahí en la calle 10 entre Quinta y Sexta. Yo hace poco pasé tratando de identificar la casa. Y no. Era una casa, yo creo que queda a la puerta, era una casa vieja, esas de Cartago. Ah, pues será entonces donde está la ofrenda. No, no, al frente. Ah, ok, del lado izquierdo. Al frente, sí, al Donde frente. está, donde montaron ese KFC y que hay una cosa de frutas. Yo creo que sí, porque... Que es la parte de la entrada al parqueadero del Será la 10, hotel. sí, la calle Sí, esos 10. 10 entre Quinta y Sexta. Sí, la 10, sí, al frente de la ofrenda, creo. Sí, sí, Bueno, ahí hay una casa grande y esa señora, yo creo que ella heredó esa casa. El caso es que ahí empezamos a caer todos los locos y ella nos prestaba esa casa. Claro, mi papá pues compró un equipo de sonido, una speaker, Sí. no teníamos amplificador. Y Carlos compró el amplificador. Oh, Entonces nosotros nos íbamos para allá con todo lo que teníamos de discos y a veces venían amigos se también armaban las rockeros. rumbas. Y todo viernes y sábado nos que amanecíamos ahí Wow. a todo lo que daba ese equipo de volumen, mano. Claro. Y eso se llenaba de gente. ¿Nunca tuvieron problemas con ley por eso? No, Qué bueno. Y eso, claro, eso era un desorden ahí adentro. Ah, no me imagino. Pero eso fue famoso aquí, las fiestas, y eso, nosotros llegamos al parque y es que rumba de Mariela, y nosotros, una uy, pluma y todo el todo el mundo combo. arrancaba para allá. Claro. Y al final hubo tanta gente que vamos ya a cobrar la entrada porque no hagamos por Sí, lo menos no, para sacarle toca. para el trago. Claro. No para comprar, es que el Pa'l chorro. cherrinol. El cherrinol, sí, señor. Que eso Cherrinol. una tinta, sí, no me si era la tinta. Yo. Eso era lo que tomábamos nosotros, Claro. que el cherrinol. Cherrinol, sí. Eso fue como de una época, de esa época del rollo. Entonces, además, una vez tocamos ahí. Y ese día me acuerdo que habíamos comprado un parlante, unos Pioneer que vendía Pero no Florinda. Florinda, donde Florinda compramos un speaker que nos costó Los un mundo de Pioneer. plata, que era una belleza de speaker, y ese día lo quemé. Ah. El día del concierto ese, porque el bajo yo puse, ¡Pum! claro, Puta, se no desconó. sonó. Ah, se Un momento de que ya se pues, quemó no, la bobina. apareció distorsionando. Ah. Eso era bueno por una guitarra eléctrica para que Entonces se desconó, lo desconó el bajo. Sí, sí, se dañó el speaker y lo mandé a arreglar y me lo acabaron de destruir. Claro, sí, porque Entonces eso quedamos no- todos frustrados porque nunca tuvimos un equipo de bajo, como te digo, sí. Pero esas fiestas fueron famosas aquí, ahí se reunían todos los locos de esa época. ¿Cuál es el recuerdo que con más cariño tenés de todas esas épocas antes de irte? Digo yo acá, no en Bueno, Bogotá, dame- sino acá, de todo. Aquí en de Cartago, todo lo que bueno, hacían, realmente sí. yo quiero echar bien para atrás porque aparece que no hablamos mucho del conservatorio. Porque yo cuando era niño mi mamá me llevaba a las clausuras del conservatorio. Y en ese tiempo las clausuras del conservatorio eso era una cosa espectacular. ¿no? Impecables. Porque había muy buenos, había estudiantina, había el coro que dirigía el gran Luis Rosenbach, que era el pianista y era el director del conservatorio. Él tuvo un grupo que se llamaba la Coral Santa Cecilia y eso rodaron por medio Colombia con esa coral porque eso sonaba muy bien, estaba la estudiantina y los fines de semana venían profesores de Cali a enseñar aquí y ese conservatorio se llenaba de gente. A veces los sábados no veníamos a clase porque no. Para irse a... No, nos decían, a lo mejor no vengan allá porque vienen poco gente, venía de Pereira, de Armenia, de Manizales, a tomar clases aquí en Cartago. Porque el eso se conservatorio de Cartago era muy famoso. Eran como solo 3 o 4 conservatorios que el gobierno pagaba. O sea, recibían dinero de Colcultura. Y ese señor Luis Rosenbach aquí porque él viene a hacer una supervisión de lo que pasaba acá, porque él trabaja con Colcultura. Él era un pianista clásico, así un concertista. Él llegó acá a hacer una supervisión del conservatorio y entonces él dijo, voy a hacer un concierto. Pues él era gran concertista y aprovecharon que había un buen piano aquí, que era un piano, ¿cómo se llama? Bosendorfer, que es un piano alemán, que es de los pianos de aquí. Yo no sé qué pasó con ese piano, pero el piano es un piano de media cola, bellísimo. Y él lo vio y dijo, va a dar un concierto, y anunciaron el concierto, y él después nos contaba que, no, yo toqué el concierto y mira, yo nunca me había tenido tanta gente alrededor y entonces tanta quedé enamorado. gente concentrada en lo que yo estaba haciendo, y yo apenas terminé la ovación que me hicieron, y todo el mundo vino a abrazarme, y El eso me hombre quedó trajeron, enganchado, sí, entonces, me claro. trajeron racimos de plátano y bultos de naranja,
y gallinas y todo, y huevos, y todo el mundo feliz con él, y le dice, uy, que le encantó esta ciudad, y se quedó aquí. Y él cogió ese conservatorio y vea, ¡uf! Lo puso a andar, hermano. Pues, Y ese conservatorio cogió una fuerza increíble. Yo quería hablar de él porque es verdad que él dejó un sí, claro, legado es aquí un grande. legado fuerte. Es uno de los... Y otro personaje que quería hablar también, cuando yo una de mis venidas hace por lo menos 15 años, me encontré con Alex Cuesta. Claro. Que no he claro. hablado de Alex El hombre Cuesta. creo que está en Alemania ahora. Creo que él vive en está en Alemania, Alemania, sí, sí, Alex sí, Cuesta, sí. el hombre sí. De hecho, Dejó aquí, un gran legado. aquí el legado lo mantiene Andy Acevedo. De paso, un saludo para Andrés Acevedo, que No sé qué qué, pasó, porque qué el coro música que y qué dejó... personaje, hermano. Sí, Pues claro. yo vine aquí... Ellos tuvieron la Fundación Auros. Sí, sí, sí. Yo vine en esa época que vine aquí, me llamaron, me dijeron que iba a haber un concurso de canto ahí en la 20. Sí, sí, sí. Y me dijeron que si quería ser de jurado. Yo fui y lo conocí porque yo ya he Alex oído Cuesta, hablar de claro. Alex Cuesta antes, Gran pero persona, yo no lo musicote, conocía. sí, No, sí, tremendo sí, sí. músico, tipo. Músico, mi respeto. Y le agradezco mucho haber pasado por Cartago porque dejó una escuela Sí, esto con Auros, la Fundación Auros, en el canto y en los músicos. Dejó un nivel alto aquí, ¿verdad? Sí, Muchas sí, gracias, sí. señor. Por, Y ese legado lo tiene Andrés Acevedo también. Sí, El muy, hombre muy fue bueno, de muy esa, bien. claro. Sí, verdad que yo vine y me sorprendió. La cuna del talento. Sí, Cartago, verdad que ahora nomás lo que he visto, los cantantes y todo. Ahí en la calle sale la gente a cantar. Y yo, uy, ayer pasó uno que cantaba como Vicente Fernández y yo, pero este tipo, mano, este tipo por allá, no, con ahí buscando el rebusque, mano. Claro. Mucho talento aquí, pero pues poco trabajo, me imagino. ¿Qué viene para Quinacho? ¿Qué sigue Bueno, yo viendo? ahora vuelvo y ahí me están llamando que cuando voy porque me están llamando de... Bueno, ahora me he metido más también en hacer sonido porque increíble, me pagan más. Ganando Sí, más donde dinero se haciendo mete, sonido que tocando. Entonces me he metido más en la parte de la ingeniería. De eso. Oh, sí. Y entrando hago ese trabajo para bandas más bien bandas pequeñas. Y pues sigo produciendo, produzco en la casa, sí. ¿Cuándo volvés por acá? Pues vamos a ver si el año que viene, me gustó Sí. mucho esta vez que vine. Yo Sí. veníamos, la última fue hace 3 años, quedamos con la familia que en 2 años, porque pues nos reunimos, como te digo, como somos 7 y estamos todos vivos, entonces nos aprovechamos para vernos, claro, sí, porque claro. el niño tiene ya 65. Y entonces estamos todos vivos y pues somos 7, entonces es chévere verlos, nos juntamos y la pasamos muy rico entre todos. Y Pues ustedes- Quinacho, la verdad para mí es un honor. No, también Un muchísimas privilegio gracias. poder estar acá y que de una vez las personas que sepan, el precursor, el verdadero precursor, verdadero pionero, claro, porque en tus hombros recae el hecho de haber empezado ese movimiento. Sí, De una- realmente la sí, primer banda como rock, sí, sí, fuimos sí, sí, nosotros sí. aquí, pues, Cuando ustedes piensen que el metal, que es donde empezó, yo por eso les decía, en mi imaginario estaba Fénix. Hasta cuando Carlos me dijo, no, Fénix no, Quinacho. y antes de afortunadamente, eso, ¿verdad? No, sí. bueno, están los futuros, esos que digo yo, pues ellos hacían balada, no después era rock, pero pues con 2 guitarras eléctricas ya eso ya Claro, suena. claro. Y el patrón pues era rock, ¿no? La balada rock pues se toca como... Entonces, como ven, parce. Gracias. Y yo Oye, espero Miguel, que muchas la gracias. próxima vez que vengas, Sí, bueno, seguimos también hablando. vengas y hagamos Hacemos otra una segunda charlita. parte de Sí, a ver qué partes está más que- pasando, qué ha sucedido va en la- ese y que Sí, podamos sí. seguir en contacto, que la gente sepa de dónde vienen todos estos procesos y que con estas historias que contás, que entendamos también algo que me decía un músico alguna vez que nos encontramos en Bogotá y me decía, hermano, porque yo le decía, yo quiero aprender que los solos y la cosa, hermano, eso está bien, pero usted tiene que buscar sus raíces. Y busque, Sí. busque interpretar con sus raíces. Sí, algo pasó así Eso está interesante. con nosotros de... Claro, por estas historias que contabas, me parece muy interesante. Entonces, qué bueno que podamos tener estas perspectivas y que en este proceso, este documento, tengamos, vuelvo y te digo, tengamos el ladrillo donde empieza, la roca, la piedra donde empieza todo este proceso aquí en Cartago. Entonces ya saben ustedes, tienen a Quinacho, el referente del rock, y grábense esa imagen para que ustedes lo sepan. Si lo ven por ahí y alguna cosa, vayan y presenten sus respetos con el hombre. Será Que el bien, hombre, ¿no? que gracias a todos esos movimientos, es que todas estas bandas estamos haciendo cosas acá. Entonces, pues, nuevamente, mil gracias por tener esta deferencia de haberme tenido en cuenta para venir y poder tener este espacio y poder grabar. Espero que a ustedes les haya gustado este video. Si les ha gustado, recuerden darle like, compartir con todos sus amigos, grupos, redes sociales. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal, denle click a la campanita. La mejor manera de estar al día con todos estos contenidos que estamos pasando. Y de paso,
apoyan el crecimiento del canal. Para mí, como siempre, un placer y hoy definitivamente mucho más placer de poder escuchar esta historia y tener la leyenda acá al lado mío. Y pues nos seguimos viendo en más videos, nos vemos en la próxima emisión y sigamos conectados. Chao. Muchas gracias.